Porque las células lactotróficas se encargan de utilizar carbohidratos, lípidos y proteínas para la síntesis de la leche materna, y las células somatotróficas se encargan de regular la acción de carbohidratos, lípidos y proteínas para ayudar al desarrollo del tejido muscular, tejido óseo y también para la producción de glucógeno a nivel hepático. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Vamos a avanzar con las otras células y de ahí avanzamos con el siguiente órgano. No hay ninguna pregunta, todo que haya quedado claro hasta acá. Doctor, las células cromosómas. Las células cromosómas no tienen una función establecida, solamente son células que no se encargan de recibir ninguna captación o ninguna adición, sea acidófila o basófila, porque no producen técnicamente nada. O sea, ahí no se encuentra. Por aquí le vamos a traer. Si yo te la señalo, solo tienes que poner una célula cromófoba y que no tiene una función previamente establecida. ¿Qué más tenemos que ver ahora? Y obviamente, estas células, las dos, se encargan de trabajar con los macronutrientes. No estimulan nada más que no sea regular la acción de los carbohidratos, los lípidos o las proteínas. Sin embargo, hay otro tipo de células que están presentes aquí. Y para hablar de esas células, tenemos que hablar antes de otro componente que lo hemos estudiado. Entonces, nos vamos a tener acá un elemento que está dividiendo a la neurohipófisis de la hipófisis, que con esta tensión se lo da de color azul y con la tensión de acá se lo va a asociar de color rosado. Acá. Ese elemento que nosotros vemos aquí se llama quiste de Ratte. Entonces tenemos otro elemento más que se conoce como el quiste de Ratte. Quiste de Ratte. ¿Y qué podemos decir del quiste de Ratte? Si nosotros lo vemos, vamos a ver que es un elemento que está compuesto de unas células planas. Entonces el quiste de Ratte puede estar compuesto de dos tipos de células. Puede estar compuesto de células planas o células cúbicas. Entonces si les pregunto, ¿de qué tipo de células está compuesto el quiste de Ratte? ¿De células planas o células cúbicas? Entonces epitelio plano o epitelio cúbico simple. ¿Qué otra cosa podemos decir de ella? Que en su interior tiene un elemento que se conoce como el material coloide. Entonces adentro del quiste de Ratte tenemos un elemento que se llama coloide. Y el coloide, en este caso, va a conformar está hecho de tres elementos, que son las mucinas y las glucoproteínas. Entonces, si nosotros hacemos un enfoque de este nivel y te ponemos diagnóstico, ¿qué nosotros vamos a poner? Hay dos respuestas. Puedes poner fase intermedia o en hipófisis, y la respuesta está válida. ¿Por qué? Porque alrededor de los quistes de Ratte nosotros tenemos unas células que se conocen como células melanocitos. Entonces tenemos otros tipos de células que se conocen como células basofílicas. Y en este caso estamos hablando de una que se encuentra alrededor de la fase intermedia, que se conoce como las células melanomorficotrópicas. Y se encargan de producir un pigmento que se conoce como melanina. Y la cantidad de melanina que produzca depende básicamente del material genético que tenga la persona. Por eso que hay personas más teñidas que otras más claritas. Porque estas células se van a encargar de producir, cualquiera de estas células que la rodean, se va a encargar de producir melanina, y esa es la que es el pigmento de la piel. Entonces, quiste de Ratte está hecho de epitelio plano simple, en este caso, tenemos una placa. Aquí no hay epitelio cúbico, todas estas células son células planas. Y a esto tenemos un elemento que se llama coloide, que está compuesto de mucina y proteoglucano. Si se dan cuenta, el quiste de Ratte tiene un tamaño variado. El tamaño del quiste de Ratte rodea de 50 a 200 micras. Entonces, diagnóstico. Hipófisis con fase intermedia. Elemento señalado. A ver, Cruz, elemento señalado. Nimia. El epitelio que lo conforma. Plano o simple, plano simple en este caso. Chiriguay. Este elemento que está acá, ¿cómo se llama? Manticoloide. ¿De qué está hecho? Proteoglucanos. ¿Y cuánto mide? ¿Alguna pregunta sobre el quiste de Ratte? ¿Qué función tiene el quiste de Ratte? El quiste de Ratte no tiene ninguna función. Y estas líneas que ustedes ven acá, ¿qué creen que significa? Estas líneas que ven acá. ¿Qué dije? Mira, ni me descubrió la medicina. En la izquierda que se produce de idea. Esos elementos que estamos viendo allí son defectos de la preparación de la placa. Entonces nosotros allí estamos viendo algo que no se explicó correctamente y por eso
buscar? Seguro. Entonces, Este elemento que está acá los tres elementos que forman el color son la proteína, la hemoglobina y los protoglitanos. y los proteoglitanos. Este elemento que está acá, ¿cuál es? ¿De qué está hecho? ¿Y quién lo rodea? Hasta acá hay una pregunta sobre la fase intermedia. Son los únicos dos elementos que encontramos, a las células melanocórtico-trópicas y a la quiste de Rathke. ¿Y por qué les dije que tenemos que poner el epitelio? Porque hay otra función que ya sabemos que se llama función de Assange, en la que encontramos a los quistes de Rathke también, pero en este caso esos quistes de Rathke, como los que estamos viendo acá, no están compuestos en células planas, están compuestos en células cúbicas. Y ustedes van a ver que hay unas burbujitas allí. Esas burbujitas también son defectos de la formación de la placa. ¿Cuándo esas burbujitas importan o cuándo esas burbujitas van a servirnos? Cuando hablemos de tiroides. Porque en la tiroides hay unos elementos que se conocen como lagunas de activación, que se encargan de decirnos que ese folículo tiroideo está produciendo proteínas. En este caso, esos huequitos que ustedes ven allá son errores de la fijación de la placa. No significa que está produciendo nada, solamente me dijo que hubo algo de aire o que algo pasó con la placa que no se fijó de forma correcta. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Vamos a hablar ahora de las células basofílicas. Nosotros tenemos, y ya dijimos que las células acidófilas se encargan de estar presentes básicamente en el centro de la glándula, tomando como referencia a la neohipófisis también. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir hacia atrás, a la periferia, y vamos a encontrar a un conjunto de células que se encuentran agrupadas entre sí. Esas células que nosotros estamos viendo acá corresponden a células acidófilas, y las células basofílicas, perdón, al igual que las acidófilas, van a tener un núcleo con la cromatina de taxa o compacta. Y como ya sabemos, en dependencia de eso, podemos decir que la célula está produciendo hormonas o que la célula no está produciendo nada, en dependencia de la presencia de la cromatina en la célula propiamente dicha. Y ahora tenemos que saber que esas células basofílicas se encargan de regular la acción de otros órganos para producir hormonas. Entonces, las células basofílicas se encargan de la regulación secretora de otros órganos. Y eso nos va a decir a nosotros qué tipo de células tenemos. En ese caso, si hablamos de las células basofílicas, sabemos que existen tres tipos de células basofílicas. Primero, vamos a tener a unas células que se conocen como células corticotrópicas. ¿Cómo se puede preguntar eso? Eso se les pregunta de la siguiente manera. Elemento señalado, célula basofílica. En caso de que la célula se encargue de estimular a la glándula suprarrenal, ¿qué tipo de célula sería? Célula corticotrópica. ¿Qué hormona produce esa célula para estimular a la glándula suprarrenal? La ACTH u hormona adenocorticotrópica. Después de eso, ¿qué núcleo hipotalámico se encarga de estimular a la célula corticotrópica? Núcleo paraventricular. ¿Y qué hormona se encarga de estimular a esa célula para que produzca a la ACTH? La hormona liberadora de corticotropinas. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Entonces, elementos diagnóstico, hipófisis, elemento señalado, célula basofílica. ¿Qué podemos decir del núcleo? Que tiene la cromatina compacta, por lo tanto está produciendo proteínas o no. No. En caso de que esa célula estimule la glándula suprarrenal, ¿cómo se conoce? Célula corticotrópica. ¿Qué hormona libera la célula para estimular la glándula? ACTH, hormona adenocorticotrópica. De ahí, ¿qué núcleo hipotalámico la estimula? El núcleo paraventricular. ¿Y qué hormona secreta dicho núcleo para que se produzca la ACTH? Hormona liberadora de corticotropinas. Vámonos por otro lado, vamos hasta acá. Esa es otra célula basofílica, pero no va a estimular a la glándula suprarrenal, va a estimular a una glándula que conocemos como la glándula tiroides, que es la que vamos a ver a continuación de esta placa. Por lo tanto, se llama célula tireotrópica. ¿Qué sucede con las células tireotrópicas? ¿Qué hormona va a producir? Va a producir una hormona que se conoce como TSH, hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué núcleo va a encargarse de estimular a esa célula para que produzca hormonas? Pueden sacar los apuntes también. Igual que es el núcleo paraventricular. ¿Y qué hormona va a producir el núcleo paraventricular para estimular la secreción del TSH? Hormona liberadora de tirotropinas que se conoce como TRH. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Con respecto a las otras células, no vamos a verlas porque eso no entra dentro de nuestros componentes, eso más lo van a ver ustedes en fisiología. Estamos hablando de las células corticotrópicas.
que van a encargarse de producir dos hormonas, LH y FSH. Y hasta ahí nos quedamos con eso. Entonces, ya hemos visto los elementos que están presentes a nivel de la hipófisis, tanto adeno como neuro. ¿Alguien quiere salir voluntariamente a explicarnos